Hola, muy buenas. Les damos la bienvenida a un nuevo podcast de Punto de Partida. Nos pasamos a la parte de video y estamos aprendiendo, ¿verdad, David? De esta transición, aprendiendo botones, aprendiendo la logística, pero les traemos todo el podcast de NBA ahora con video. Va a estar en YouTube. Y bueno, como es de costumbre, me acompaña David Loaiza porque se vienen los playoffs. Sí, Alejandro, aquí vamos. Este es el primero que estamos haciendo, ¿verdad? Por lo menos en baloncesto, así en formato de video. Ya Fórmula 1, UFC, probablemente ya vieron a Alejandro esta semana. Luis y Julián, los de fútbol, los han estado haciendo en esta modalidad ya por varias semanas y varios podcasts. Entonces vamos a ver cómo nos va, ¿verdad? En esta nueva modalidad en el baloncesto. Yo no sé realmente quiénes son los que van a meterse a vernos las caras a mí, Alejandro. No sé qué tanto bien les haga, pero para los que gusten, vamos a tener, ¿verdad?, esta nueva modalidad de video. Sí, un placer que nos acompañen repasando toda la información de una temporada que pinta para muchísimo, ¿verdad, David? Que ya comienza el play y poco a poco vamos viendo cuáles equipos son los contendientes. Les recordamos, si es la primera vez que escuchan podcast de NBA, que bueno, nos pueden seguir en redes sociales como Punto de Partida CR, mucha información, ya decía David, Fórmula 1, UFC, pero que además de eso, David es fan del Miami Heat y yo soy fan de Los Ángeles Lakers. David, dos No, no situaciones con... podemos, no podemos perder, ¿verdad? Esos datos en esos podcasts de NBA, los colores, tanto en baloncesto, NFL, hasta en el mismo fútbol, es parte de nuestra esencia en punto de partida. Entonces, como bien dice Alejandro, ya el martes empieza el play-in, tenemos 4 enfrentamientos, ¿verdad? De forma directa, dos ahí que lo veremos pronto, ya ahí Alejandro los pone, ¿verdad? Nos da lo que se espera en el este, y yo creo que lo que iba a introducir Alejandro, yo soy fan de Miami, estamos en el play-in, por el lado de los Lakers, pues son terceros en estos momentos, y yo creo que unos contendientes al título. Sí, a eso iba exactamente. Estaba introduciendo la parte del este. Estos son los cuatro equipos que se van a enfrentar en el Playing Tournament. Ahí te puse a Deballo porque yo creo que es una de las figuras en este momento con Tyler Hero, que te lo puse en la portada, pero una temporada de Miami que sí queda opacada por el tema de Jimmy Butler, ¿verdad? Que luego de eso no han podido tener la temporada que quisieran y no llegan como verdaderos contendientes por el este, David. Pero Miami entró al play, tenemos a Chicago también con Kobe White, que es su estrella, Trey Young, ahí haciendo la celebración de que tiene mucho frío, Ice in the Veins, y Paolo Banquero, que lo hemos hablado, que es de los jugadores más underrated de la liga. Así es, Alejandro, por el lado empecemos tal vez por el primer enfrentamiento en el este, Miami contra Chicago. Tenemos unos Chicago Bulls novenos con 39 victorias, Miami décimo con 37 victorias. ¿Cómo se puede resumir la temporada de Miami? Obviamente, sí, Alejandro lo menciona, el trade de Jimmy Butler opaca mucho lo que es la temporada, hasta cierto punto opaca también, digamos, los factores positivos que hay positivo. Tyler Hero completamente convirtiéndose en la opción número uno del equipo, convirtiéndose en ese jugador estrella que probablemente en algún momento esperábamos iba a llegar a ser. Vemos un Bam Adebayo que ha evolucionado su juego mucho, lanzando triples, siendo un poco más, tomando un poco más ese rol ofensivo, ¿verdad? Que antes podía tener buenos partidos, pero no esperabas que Bam Adebayo fuera tu máximo anotador. Han habido partidos donde se ve un poco más ese rol. Un Kelly Ware que es rookie, ha empezado bien y que le da un poco esa flexibilidad a Spolstra al momento de manejar sus fichas, de que ya no Adebayo tiene que ser siempre el 5, ¿verdad? Sino que lo podemos ver como un doble poste con Bam en el 4, es un poco más extendido, lanzando de afuera, y también un Keller Work aprovechando, ¿verdad? Que mide como 2 metros 10 y es larguísimo, y entonces le da más flexibilidad al equipo de Miami. Se volvió Obviamente, un 4 muy grande, digamos, Bama de Bayo. un 4 más a la antigua, o sea, hace no mucho Chris Bueno, Bosh sí, jugaba de 4, hace no mucho un Kevin Garnett era un 4, ahora Charles jugadores Barkley. de biotipo, jugadores con ese biotipo ahorita los vemos más resignados al 5, ¿verdad? O incluso un Charles Barkley, en ese momento era un 4 cuando jugaba, ahorita sería un small ball, un 5 small ball, ¿verdad? Un 5 Sí. pequeño. Entonces, sí, ahorita algunos equipos han ido, Jaren Jackson también está jugando mucho en el 4, pero vemos un equipo como los Boston Celtics, que de vez en cuando es Porzingis, a veces es Jason Tatum el que juega en el 4 y Porzingis juega en 5.
Entonces, un poco de esa evolución que ha dado el baloncesto en los últimos años, pero hablemos propiamente del partido, Alejandro. Obviamente, yo no tengo mucho que decir, yo espero que mi Miami gane esta primera ronda. ¿Qué espero yo de los playoffs? Que el equipo joven se siga consolidando. He visto, me ha gustado mucho cómo ha entrado David Mitchell, Kyle Anderson, que es una de las fichas nuevas de ese trade de Jimmy Butler, me ha gustado. Y que el equipo se siga consolidando y se siga desarrollando. Poco a poco las figuras van a ir respondiendo y tal vez pienso yo que en unos 2, 3 años va a ser un equipo que podamos irle pintando otra vez nuevamente al que llegue a esas etapas finales. Sí, a ver, Miami tiene un arma siempre a su favor, que es un destino que a los agentes libres les llama mucho la atención por la ciudad de Miami. Además de eso, en algún momento, si tienes una base de jugadores jóvenes, vas a tener el espacio para ya tener esos veteranos que te lleven otra vez a un playoff run y posiblemente un championship run, o sea, o por lo menos llegar a las finales. Miami hace poco llegó a las finales comandado por Jimmy Butler. Y David, en este enfrentamiento ya en sí, Chicago lo ves favorito porque, digamos, tenés a un Kobe White que está en un gran momento. Si hablas de Tyler Hero, que pasó a ser esta superestrella, yo creo que Kobe White tiene que estar de contendiente para el Most Improved Player of the Year, o por lo menos por ahí, porque es un jugador que dio ese paso al frente. Lo de Josh Giddey me gusta bastante, y bueno, tenés a un Nikola Vucevic que siempre te aporta mucho, pero que tal vez en los playoffs sí es un jugador que ha quedado debiendo. No ha sido esa figura que sí vemos en temporada regular, que es muy constante con un stat line completamente lleno. Para mí, parte como favorito Chicago, se enfrentaron 3 veces este año. Las 3 veces ganó Chicago, 133-124, 114-109 y 119-111. O sea, no fueron marcadores abultados, pero las 3 veces ganó Chicago este año. Lo veo favorito. Yo creo que se le acaba la temporada a Miami en este play tournament. Y favorito es Chicago por 1,5 puntos. Revisando aquí, Alejandro, que los que ya nos escucharán por varios tiempos saben que aquí nos metemos en el tema de la línea, las apuestas y todo lo que tiene que ver con este mundo. Y Chicago es favorito por 1,5 puntos. Yo lo que pongo es que, digamos, Miami es complicado de analizar en temporada regular, no solo desde que está Jimmy Butler, sino desde ahorita. O sea, Miami te entraba como una octava posición en los playoffs y después te llegaba a unas finales de conferencia porque Jimmy Butler simplemente parecía Jesucristo en la cancha. Entonces, y eso no es solo Jimmy Butler, o sea, es un combinado de lo que es Miami. Eh, sí, la temporada, digamos, hay partidos donde vos decís, digamos, hoy que perdieron por 1 punto contra Washington, ¿qué estás haciendo perdiendo por 1 punto contra Washington? Pero bueno, obviamente se sabe que muchos jugadores iban a descansar, todo. Hay partidos que Miami uno dice, ¿cómo es que están perdiendo por 1, 2, 3 puntos contra equipos que supone son peores? Ya deberían, ¿verdad?, de mantener cierta jerarquía. Miami es así durante toda la fase regular, pero cuando llegan los playoffs es un equipo completamente diferente y no solo porque Jimmy Butler está todos los jugadores es muy diferente y el mismo Eric Spoelstra analiza muy diferente los partidos. ¿Cuál es la ventaja que tiene Miami para este partido? Un poco ese coach veterano, ¿verdad? Que es Spoelstra, un Bam Adebayo que le va, en los matchups ahí están, o sea, un Bam Adebayo contra Vucevic, un Kobe White que va a tener que defender la Tyler Hero. Es un partido que se va a tener que basar mucho en los demás jugadores. En el caso de Miami, un David Mitchell probablemente les vaya a colaborar, les va a tener que colaborar un montón. Entonces es lo que vamos a tener que ver en este encuentro. Alejandro, ¿vos cómo ves? Vos tirás a Chicago como tu favorito, pero Sí, ¿qué le ves a Miami donde podría tal vez la, pegar un poco ese offset? Yo creo que va a ser en la parte defensiva. O sea, Miami tiene que llegar a incomodar a sus 3 jugadores creativos de Chicago, que son Kobe White, Josh Giddey y Nikola Vucevic. Si logras incomodar tal vez a esos dos guardias, a los 2 bases, tendría una oportunidad Miami de clasificar. O sea, a ver, la línea por eso es 1,5 puntos. O sea, está muy pareja. Sí, Miami sí es un equipo, como dice David, está hecho para los playoffs. Lo hemos visto todas las temporadas. Siempre empieza lento y en los playoffs calienta y es un equipo muy peligroso. Pero yo veo a Chicago más completo este año. Sí, creo que por ahí. Hay que Pero ver, hay que ver, Alejandro, un poco el factor de la experiencia, ¿verdad? Muchos de esos jugadores no han estado en playoffs. Miami, si bien son jugadores jóvenes y que tal vez el núcleo ahorita
digamos que pierde un poco de esa solidez que tenía cuando se va Jimmy Butler. Siguen siendo jugadores como que han estado en esas finales de conferencia, finales de NBA, con Bam Adebayo, que estuvo en la final de la burbuja. Entonces hay que ver cuánto va a pesar, ¿verdad? La experiencia que tiene Miami ya en esas instancias. Sí, claro, y el entrenador, además de eso, ¿verdad? Eric Spoelstra es el mejor entrenador de la historia de Miami y uno de los mejores de la NBA. Entonces, eso va a estar bastante interesante. Te vas con Miami, entonces, claramente. Aquí estamos 50-50 y yo me voy con Miami y Alejandro se va con Chicago. Entonces Ok. hablemos de del otro partido y veamos a ver cómo hacemos ese tercer juego en el este. Está bonito porque es Atlanta Hawks, comandados por Trey Young, visitando a los Orlando Magic de Paolo Banchero, que lo hemos hablado ya en esta temporada. Salen como favoritos el Magic por 5 puntos y medio. Está muy interesante esta serie. Claramente Orlando tuvo lesiones. El caso de Jalen Shocks que termina lesionado y no va a poder participar en estos playoffs, pero el equipo del Magic sí ha dado de qué hablar durante toda la temporada. En un momento estuvo de 3, 4 en la tabla, se fue cayendo, terminó octavo, pero me gusta bastante en estos playoffs. Sí me parece que la línea muestra lo que ha sido el Orlando durante esta temporada, y Franz Wagner y Paolo Banchero sí es una dupla bastante interesante. Creo que Trey Young ya necesita salir de Atlanta. Yo no creo que con este equipo llegue lejos en una conferencia del este que este año también está opacada por el oeste, como siempre, pero es una conferencia muy, muy pareja, David. Lo complicado con Atlanta es que siento que, y no ha cambiado los últimos 5 años, es Trey Young contra 5 más. Y eso es lo complicado. O Exacto. sea, ahorita vemos Dyson Daniels desde la banca ha dado un buen aporte, es un jugador muy bueno defensivamente. Jalen Johnson ha tratado de hacer ese segundo al mando, pero tampoco Las termina de lesiones, convencer. las lesiones le han Sí, pegado. eso que decís vos, Zachary Researcher, que fue de verdad el pick que escogieron para este año, tampoco, o sea, lo ven muy por debajo, digamos, de un Víctor Wembanyama, ¿verdad? Que era lo que lo comparaban, porque los dos son franceses, tienen un mismo biotipo, pero no termina, ¿verdad?, de consolidarse, por lo menos en este primer año de novato. El problema, es ¿verdad?, como decimos, es ese Trey Young contra 4 más, Sí, y sí, cuatro sí, más sí. contra 5, ¿verdad? Y en este caso, Orlando es un equipo muchísimo más completo, con un montón de armas ofensivas que en cualquier momento, que cualquiera puede ser la noche de cualquiera, y entonces por ahí es donde por lo menos yo ligeramente me inclino donde Orlando, y hay que ver qué dicen las apuestas, aquí revisando, tenemos a Orlando favorito por 5 puntos. Exacto, sí, a eso te decía, 5 y medio me sale a mí, pero por eso te digo, es justificada. Es justificada el favoritismo de Orlando porque viene jugando muy bien. Se enfrentaron 4 veces esta temporada. La primera la ganó Atlanta 112-106, luego ganó Orlando 114-108, luego ganó Orlando 119-112 y ganó Atlanta 117-105. O sea, 2-2 la serie durante la temporada regular, pero estoy de la mano con vos. O sea, sí creo que Orlando tiene más armas. Trey Young está muy solo y si bien tiene Atlanta un equipo muy bueno defensivamente, ofensivamente sí es muy poco el arsenal para llegar a Orlando y llevarse el partido. Además de eso, lesionado Clint Capela, que es otro tema también sensible para Atlanta. Pero bueno, entonces Alejandro, los dos tenemos a Orlando como séptimo posición en el oeste y vos tenés a Chicago contra Atlanta. Entonces, ¿quién va a ser tu octavo? Uf, sí, mi octavo yo creo que va a ser, no, no, va a ser Chicago contra Magic. Yo tengo el Magic. Pero no, vos tenés el Magic avanzando. Por eso, tengo el Magic avanzando, sí, correcto. Ajá, por Chicago eso se va. Magic Orlando, avanza Orlando, Claro, claro. entonces Orlando es séptima posición. Tengo, Entonces Atlanta, que es el tengo que pierde, es el entre, que... sí, sí, es que ahí el Playing Tournament tiene su formato, ¿verdad? Que es bastante curioso ahí para los que no lo conocen. El octavo contra el noveno, el séptimo contra octavo juegan, el que gana clasifica directo, el octavo tiene un segundo chance que juega contra el ganador del noveno y el décimo, que en este caso sería Chicago y Miami. Yo me voy con Chicago. Chicago creo que va a entrar a los playoffs como ese octavo, le va a ganar Atlanta, es más completo también y no sé, va a estar interesante. O sea, te lo digo, si entra Miami, sí, igual creo que Miami le ganaría a Atlanta. El que gane de esos dos, siento que va a ganarle a Atlanta. No me parece que le alcance a Trey Young y compañía. Yo entonces te acompaño de ese lado. Atlanta es el que sigo dejando fuera. Como dije, yo voy con Miami, entonces Miami
sería la octava posición, en este caso por parte del este. Y entonces ahora, Alejandro, pasemos, que si te parece, al oeste. ¿Cómo tenemos el Play-in Tournament de ese lado? Sí, claro, en el oeste, el Wild West, ¿verdad? O sea, no hay chance que no sea tu conferencia favorita, aunque esté Miami Heat del otro lado, David. O sea, es demasiado interesante, hay demasiados jugadores que llaman la atención. Y mira los nombres que te puse aquí. O sea, Jimmy Butler, Ja Morant, con otra celebración, una nueva, a ver si no lo castigan con esta. Que para los aficionados del baloncesto tico ya la andan replicando por ahí en el equipo de Escazú. Hoy la tiraron, jugadores de Escazú. La han tirado un par de veces ya en este fin de semana, que fue el In-Season Tournament, el torneo de Copa, ¿verdad? Que se juega aquí en Costa Rica, la han tirado un par de veces de ese lado. ¿Quién ganó, David, de Escazú? Contale a la gente. Bueno, para los que van a estar escuchando esto el lunes, ahí van a poder también revisar las fotografías y el video resumen que vamos a estar publicando temprano en la mañana. El podcast va por la tarde, pero sí, Escazú, que se enfrentaba hoy al equipo de San Ramón de Arba, terminó con la victoria. Segundo, digamos que hay un nuevo campeón en este torneo de Copa. Primer año lo gana Roswell, este año lo gana Escazú. Y por ahí hay que ver para el resto de la temporada, porque Isaac Conejo sufrió un desgarre, tuvo una lesión durante el primer cuarto, entonces hay que ver qué tan seria puede ser la lesión y ahí qué tanto puede afectar al equipo ramonense. Pero Alejandro, hablando, vos decís los nombres, Jimmy Butler, Ja Morant, Domantas Sabonis en Sacramento, Anthony Davis, que regresó para los últimos 2 o 3 partidos, ¿verdad?, de la temporada, y hay que ver, arranquemos de una vez con el noveno y el décimo, que en este caso es Claro, Sacramento y Dallas. Sacramento es muchísimo más equipo que Dallas después de todo lo que pasa con el trade de Luka Doncic, eh, un Anthony Davis que llegó, jugó un partido, se lesionó, estuvo fuera como un mes y medio, 2 meses, regresa para los últimos 3 partidos casi de la temporada, casi que regresó para jugar contra LeBron y para el regreso de Luka, ¿verdad? Allá en Dallas. Regresa para ese juego, no sé qué tan en ritmo pueda estar, no creo. Yo no veo a ese equipo de Dallas compitiendo mucho en este encuentro del Play-in Tournament. Y hablando de la línea, en este momento Sacramento por 5 puntos. Entonces creo que vamos por un camino similar. sí, se enfrentaron 3 veces en la temporada. Ganó Sacramento 110-100, 129-128 en overtime y 122-98. O sea, se llevó los tres, los barrió en el año al equipo de Dallas. Y como dice David, este equipo depende de qué tan sano esté Anthony Davis, de qué tan sano está la ceja. Y ya sabemos que no está sano. Entonces es un techo muy limitado el de Dallas, que sí me hubiera gustado tenerlos sanos a todos, pero me parece que además de eso, obviamente perdieron el trade de Luka y además de eso les faltó conseguir esos jugadores, esos role players, esos jugadores de rol, David, que te sirven mucho en estos partidos de play-in y de playoffs. No lo tienen, no tienen tanta profundidad, dependen mucho de Anthony Davis y Kyrie Irving y Y por ahí. acordémonos que Kyrie Irving no está para este juego. Exacto, no va a estar Kyrie Irving ni siquiera, entonces, o sea, es muy complicado lo de Dallas. En el lado de los Kings me gusta con DeRozan, Valanciunas, Sabonis, es un equipo muy completo, Zach LaVine, que lo consiguieron en media temporada también, pero es un equipo que obviamente para mí choqueó un poco cuando te pones a pensar y tuvieron a Tyrese Halliburton y a De'Aaron Fox en el mismo backcourt, ¿verdad? Como que algo salió mal, o sea, no quedaron tan Sí, mal, sí. obviamente, pero Alguno de los dos equipos tiene que ganar, pero siento que un DeMar DeRozan con un Domantas Sabonis es un poquito más claro. rescatable que lo que tiene ahorita Dallas, que es un Kyrie Irving lesionado, un Anthony Davis, que ya sabemos lo que es Anthony Davis con el tema de lesiones, un Klay Thompson que prácticamente va a tener Apagado, que jugar apagado. y va a tener que jugar solo, que tampoco ha sido el Klay Thompson de temporadas anteriores. Entonces, por el lado nuestro, Sacramento avanza. ¿Y qué hacemos con Golden State y Memphis, Está Alejandro? buenísimo, está buenísimo. Te leo los encuentros. Ganó Memphis no, ganó Golden State, perdón, 123-118. Ganó Memphis 144-98. Una paliza. Ganó Golden State 121-113 y ganó Golden State 134-125. O sea, la serie estaba a favor de Golden State 3-1, pero es complicado, David. O sea, a ver, el equipo de Memphis que termina despidiendo a su entrenador también en media temporada. Más adelante vamos a hablar de los Denver Nuggets también, que pasó lo mismo.
pero es un equipo que ha dejado muchas dudas. Si bien empezó la temporada muy fuerte y era uno de mis contendientes por el oeste, tal vez un underdog incluso, porque es un equipo que está hecho para los playoffs y que te complica muchísimo, pero no sé, hay como que una vibra, hay un humo alrededor de Memphis que no termina de cuajar. Además de eso, el caso de Ja Morant, que cada vez continúa entre controversia y celebración, es como que todo lo que pasa afuera lo distrae del básquetbol, que sabemos que el talento de Ja Morant es increíble. Nos encantaría que se concentrara más solo en jugar en la cancha, no tanto en la parte de afuera, tantas distracciones, pero bueno, es un jugador controversial, también es su estilo. Eh, por nivel me gustaría y pensaría que Memphis es favorito, pero del otro lado tenés tanta estrella, David, que llega a ser muy complicado. Además de eso, estás en los últimos años de Stephen Curry en los playoffs. Sí creo que va a tener un extra fuel ahí, un extra tanque de gasolina al equipo de Golden State y para mí se lo llevan los Warriors. Sí, yo estoy con vos ahí, se los llevan los Warriors, hay que sumar un Jimmy Butler que hey, probablemente ahora me dolerá porque ahora Jesucristo va a estar vestido de amarillo y azul, pero o sea, un Jimmy Butler que llega al momento de los playoffs y se convierte, o sea, es un jugador completamente distinto. Ahora sumale que va a estar acompañado del mejor tirador de toda la historia de la NBA. De ahí va a estar complicado, ¿verdad? El Golden State va a ser un equipo muy complicado ahorita en los playoffs con ese agregado de Jimmy Butler. Memphis ha venido en picada, no ha terminado de consolidarse por lo menos esta temporada. Sufrió lesiones, ahora vos mencionabas el entrenador. Ja Morant ha estado metido en mucha controversia, un día sancionado, el otro día juega. Entonces sí, o sea, Memphis lo tiene un poco complicado y hagamos un poco, ¿verdad? Ya la matemática completa. Los dos tenemos Sacramento, tenemos a Golden State como el séptimo lugar, tenemos a Sacramento avanzando al segundo chance, ¿verdad? Y Memphis contra Sacramento. Hay chance de que Memphis le gane a Sacramento. Yo por lo menos tengo a los Kings como octavo, pero vos qué decís? No, yo sí tengo a Memphis. Yo creo que Memphis va a poder ganarle al equipo de Sacramento. Sí tiene varias dudas de lesión. O sea, Saki está tocado. Hay que ver si va a jugar. Scottie Pippen Jr., que ha sido un jugador defensivamente, bueno, que ha pegado un brinco altísimo este año. Ha mejorado un montón en la parte ofensiva y la parte defensiva siempre la trae. Pero tiene varias lesiones. Además de eso, lo que sabemos de Ja Morant, que no es tan confiable en estas partes. ¿Qué le puede pasar? ¿Qué partido se puede perder? Pero sí creo que Memphis tiene mucho más equipo que el equipo de los Kings. Sí lo veo como favorito y yo me quedo con Memphis. Bueno, entonces otra vez tenemos ahí un desacuerdo por el lado del oeste. Yo tengo Miami como el octavo, Chandy tiene a Memphis y yo tengo a Sacramento. Entonces ahí veamos a ver cómo nos va en estas mini predicciones, ¿verdad? Previo al arranque de los playoffs o en esta entradita, ¿verdad? De lo que son los Exacto. playoffs de la NBA. Ahorita hablamos de la entrada, después se viene el plato fuerte la próxima semana. Ahí los vamos a sorprender con un podcast un viernes o un sábado de Semana Santa. Entonces ahí esperamos volver a vernos la próxima semana. David, y invitar a la gente a ver el playing, porque son partidos que es matar o morir, es un chance y eso hace que sean partidos muy, muy interesantes. O sea, a ver, yo creo que el único que no me llama la atención, porque sí creo y creo que vas a estar de acuerdo ahí, que va a ser un blowout, es ese de los Mavericks contra los Kings. O sea, creo que ese va a ser el partido más aburridillo, pero todos los demás están buenísimos. Aquí está el bracket, aquí lo pueden ver. Kings contra Dallas en el oeste y Warriors contra Memphis, Chicago, Miami Heat, Orlando contra los Hawks. Ya les explicábamos esta parte del ganador y el perdedor del segundo chance. La tabla, nada más rápidamente, así David. Número uno, sembrados, OKC y los Cavaliers. Increíbles temporadas de los dos, históricas, diría yo. Y luego Houston de segundo en el oeste, que ese a principio de temporada nadie te lo compraba. Los Boston Celtics, que ese sí estaba más cantado. Luego de tres Lakers y Knicks, los Knicks que tuvieron un cierre de temporada bastante bueno en realidad. Los Pacers y los Nuggets, que ya los Nuggets como que la vibra cambió completamente no sabemos qué va a pasar después del despido de Karl Malone. Clippers y Bucks, que los Bucks ahí está la duda de Damian Lillard, ¿verdad?
Y además de eso ya están los que decíamos del Play Ah, bueno, y los T-Wolves y Detroit, que también son dos equipos muy, muy interesantes. Está muy bueno, está muy bueno. Está calentando motores la temporada. Sí creo que van a ser unos playoffs imperdibles para mí. No, y son enfrentamientos buenísimos. Unos Pacers contra unos Bucks. Bien, bien, bien. Los Pacers se pueden echar a Milwaukee en ese Exacto. encuentro. No, y Los ya está. Knicks y los Knicks y los Pacers, es más, el 4-5, los dos 4-5 son llamados para Exacto, hacer un eso te iba a upset. O decir. sea, Ajá, los el de los Clippers se Clippers. pueden llevar también a Denver. Sí, Ya los Clippers. otros, Minnesota, y ya eso hablaremos más en fondo, pero Sí. ya los otros juegos, ahí yo no sé si has visto los últimos posteos de Anthony Edwards, o los últimos rumores, 4 hijos en cuestión de año y medio, pagando Las la pensiones. pensión, pagando la pensión alimenticia, pagando el 1,5 millones de los 18 años, pagándolo en un solo tracto. Pero bueno, un poco ahí lo que ha trascendido más en este equipo de Minnesota en los últimos días. Exacto, una serie de que las dos de 4 y 5 como dice David, está para el upset, o eso es lo que suena por lo menos. Y en la parte de Lakers, T-Wolves, o sea, es Anthony Edwards. Siempre va a ser interesante, obviamente, verlo contra LeBron James y Luka Doncic. Y además de eso, del otro lado, ver a los Knicks en playoffs, que siempre, ¿verdad? Se la El pelan un ambiente, poquito. Y además de eso, el eso ambiente. y el ambiente en el Madison Square Garden es uno Claro, de los sí, mejores gimnasios que hay, digamos, para el ambiente de los playoffs en la NBA. puras Si estrellas. no preguntémosle a Reggie Miller, a Spike Lee. Exacto. Puras estrellas y además de eso contra un equipo de Detroit que yo lo quiero ver ya en los playoffs. O sea, es un equipo que me llama mucho la atención como juegan. Es muy compacto, bastante bonito, bastante disciplinado. David, y te tengo, para ir cerrando ya el podcast este de previa del play, te tengo dos preguntas, dos equipos del oeste que terminaron la temporada con unas sensaciones bastante extrañas. La primera es el equipo de los Phoenix Suns. Ya podemos decir que este proyecto se acabó, quedando fuera de los playoffs con Kevin Durant, Bradley Beal, Devin Booker, y además de eso, Kevin Durant jugando al nivel que está jugando, ¿verdad? Porque está poniendo números increíbles, hasta mejores, antes de su lesión de Aquiles. Entonces, ¿debería ya de los Suns de tradear a Kevin Durant? ¿O qué crees que debería hacer Phoenix? Porque este proyecto para mí no le veo ni pies ni cabeza. Lo que más se habla es que un movimiento con Kevin Durant. También se habló mucho durante el trade deadline que Durant fuera a ser la pieza que se iba a mover en ese equipo. Es complicado, o sea, un David Booker que ahorita no me, o sea, con todo lo que ha pasado Devin Booker en ese equipo de Phoenix, siendo el peor equipo de toda la NBA, paliza tras paliza todas las noches, anotando, no sé si eran 72 puntos, anotando, ¿verdad? De los, uno de los partidos con mayor cantidad de puntos desde que Kobe Bryant había anotado 81. Eh, También le sumamos que viene como ese primer momento de, ok, puede que nos vaya bien, estamos haciendo un buen proyecto, de ahí se suma un Chris Paul que ayudó mucho al equipo, ahora Kevin Durant, Bradley Beal, se hace mucho movimiento que termina siendo como un movimiento desesperado, ¿verdad? Como, de ahí, no quiero decirlo, pero hay como una liga contratando a Joel Campbell, haciendo fichaje mucho de extranjero, mucho fichaje bomba, que al final no le termina beneficiando en el objetivo de ganar y en el objetivo de conseguir el título. En este caso, Phoenix, el tema de las lesiones, estos 3 jugadores han jugado en cuestión de año y medio, que han estado juntos, han jugado si acaso 15 partidos juntos, o sea, Sí, sí, no han tenido ese chance realmente, y las veces que han jugado es un buen equipo y ganan, sí, pero no han logrado, digamos, tener esa constancia que es lo que les ha costado. Si alguien se mueve es Kevin Durant. Esa es la pieza por la que la gente va a buscar. Un Bradley Beal ya no se va a mover otra vez. Un Devin Booker sabemos que es inamovible en ese equipo de Phoenix. Y el que puede tener cierto valor, como vos lo decís, es Kevin Durant. Y habría que ver qué llega a pasar eh, en el off-season, porque sí, cambios tienen que haber. Siento que tal vez de cuánta plata está concentrada en esos 3 jugadores. 3 jugadores te estás volando básicamente todo el salary cap, entonces no tienes mucho margen para completar el resto del equipo, y eso es lo que le está costando, y le está pasando factura a este equipo de Phoenix. sí, tal vez el equipo de Phoenix, que como dice David, tomó medidas desesperadas. Tal vez pudo haber tomado un poco más de tiempo, con cabeza fría
en vez de ir a buscar a un Kevin Durant que tal vez este equipo no estaba listo para recibir una estrella así y ya de un solo ser contendiente, porque Michael Bridges lo está haciendo bastante bien en los Suns. Cam Johnson es un jugador interesante en los Nets. Entonces son jugadores que perdió ahí el equipo de Phoenix, que pudo haber usado tal vez y que no les dio el valor que merecían en su momento. Ahorita sí, lo interesante va a ser a dónde se va a mover el Easy Money Sniper Kevin Durant, pero, pero hay que ver, o sea, Bradley Beal sí ha perdido mucho valor. El equipo de Phoenix yo creo que ya tiene que buscar el trade porque aquí no hay forma de llegar a un campeonato. Y la siguiente, David, es en la parte del equipo de Denver. O sea, a ver, despedís a tu entrenador que quedó campeón con vos y que ha tenido récords positivos durante toda su carrera con el equipo de Denver, a 3 días prácticamente, bueno, a una semana prácticamente de empezar. Lo mismo Alejandro, que hablábamos con Memphis. O sea, sos un equipo que está buscando ganar, que está buscando, o sea, son movimientos que no se hacen en media temporada, a menos de que algo muy drástico haya pasado. Es muy difícil ver un equipo que tras de eso está jugando bien. Jokic está teniendo su mejor temporada en los últimos, y eso desde un jugador que ha ganado 3 MVPs ya, ¿verdad? Y está teniendo todavía una mejor temporada. No sé qué la frustración, el mismo Jokic lo dijo, que fue muy desesperado. O sea, no entendía el movimiento. Mike Malone tampoco entendía qué fue lo que pasó. Nadie en la NBA, ni siquiera los reporteros, estaban seguros de qué estaba pasando como para haber visto, digamos, un movimiento de esta forma y a ver qué es lo que pasa, porque, como vos decís, nadie lo esperaba y tampoco se entiende mucho qué es lo que haya pasado a lo interno para que Mike Malone dejara el equipo. A ver, dicen que era un roce entre Malone y el general manager también. O sea, es que el equipo de Denver tenía bastantes problemas, pero eh, no se puede hacer esto. O sea, como dice David, no se puede despedir así en media temporada, porque además de eso, ¿qué vas a hacer? O sea, ¿cómo vas a mejorar el equipo? ¿Cómo va a entrar a los playoffs un equipo que además de eso era contendiente por el oeste? Entonces, ¿cómo queda Denver? O sea, ves que ya se le fue el chance de campeonato con el despido de Michael Malone y del general manager justo antes de empezar. Se supone que había un roce entre ellos, que no se hablaban, que el camerino estaba dividido y que por eso fue la decisión tan repentina de despedir a ambos, pero que se habían hecho hasta bandos adentro del mismo equipo de Denver. Era una situación tóxica. Sí, sí, hay que ver. Ahorita ya estábamos hablando de que los dos candidatos a quedar fuera en primera ronda, siendo lo que llamaríamos favoritos, uno era Denver, ¿verdad? Eh, con un cambio de este tipo tan cerca de los playoffs es complicado, digamos, ser optimista de cómo pueda desempeñarse el equipo. Obviamente no podemos descartar a Jokic, pero sí, digamos que ahorita las cartas las tienen los Clippers digamos, aprovechar este tema, y hay que ver qué llega a pasar, digamos, quién va a ser el reemplazo, cómo se reestructura un poco la franquicia, porque ya vos lo decís, hay que cambiar, tiene que hacer el cambio de general manager, tiene que buscar un entrenador, al mismo tiempo tiene que ir viendo temas de contratos, los jugadores, cómo se van a reforzar para la temporada. Entonces hay que ver qué se va desarrollando en este equipo, pero que yo creo que el Jokic lo demostraba. O sea, hay frustración detrás del despido de Mike Malone por parte de los jugadores. Sí, completamente. O sea, atrás de eso, en la decisión no hay química dentro del equipo y no se ve que todo el mundo estaba en la misma página para ya tomar esa decisión. Pero bueno, nada que hacer. Entonces, ¿crees que ya, digamos, los chances de título del equipo de Denver a la basura? Por lo menos esta temporada no la veo. Esta No, sí, por temporada eso, no la veo. estos playoffs. Sí, 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 hay equipos más completos, con una mejor química, con un entrenador que tiene toda la temporada en lugar de 3 días. Porque por más que el entrenador sustituto sea el asistente, hay filosofías diferentes, estilos de juego diferentes. Obviamente, probablemente esté tratando de simular un poco o quedarse más con lo que ya hacían con Mike Malone, pero tienen que haber cambios y probablemente, y ahí el equipo tiene que llegar, digamos, necesita un proceso de adaptación. Entonces, sí, esta temporada para Denver está un poco complicada. Sí, estoy de acuerdo.
Estoy de acuerdo, creo que va a estar bastante complicado y no lo veo como uno de los favoritos por el oeste, David. Y bueno, con esto llegamos al fin de nuestro podcast. Muchas gracias por acompañarnos aquí en Punto de Partida. Va a estar el podcast en YouTube, va a estar en Spotify también. Vamos a tener toda la información de la NBA. Ahí vamos a estar en la cobertura, David y yo. Y mucha información, NBA, básquetbol tico, voleibol, fútbol nacional, Fórmula 1, UFC, cada vez más, David. Ya va la lista, cada vez más deportes que está cubriendo Punto de Partida. Y un placer, les invitamos a seguirnos en redes sociales y en todos nuestros canales. Muchas gracias, David, y nos vemos con el post del play y ya la previa de los propios playoffs.